Hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de tarot para este mes de noviembre. Vamos a ver tus energías en cuanto a la salud, el dinero y el amor, Libra. Pues bien, Libra, antes de comenzar vamos a hacer una canalización con la bola de cristal para ver qué mensajes hay para ti en este noviembre, Libra. Y dice, disfruta tu vida. Haz a un lado los prejuicios. Pinta tu mundo de color. Observa la naturaleza. Observa la belleza. Mira las flores. Mira los árboles. Mira las aves volar. Obsérvalas. Disfruta y aprende. Llena tu vida con esa misma belleza, con esa misma libertad, con ese aire de paz. Y bueno, hasta ahí tu canalización, Libra. Vamos a comenzar, Libra, con la salud. Vamos a ver cómo van a estar tus energías. Abajo del mazo tenemos el as de pentáculos. Vienen para ti oportunidades. Para algunos de ustedes no saben si tomar esta oportunidad o no. O para algunos de ustedes no se dan cuenta de que aquí hay una oportunidad. Veo que de alguna manera eres un ejemplo o las personas creen en ti o te siguen. Para otros de ustedes te llega la oportunidad de cambiar vidas. Para otros de ustedes van a estar lidiando con liderazgo. Y para otros de ustedes puede ser que en este mes de noviembre estén como muy asediados, con muchos pretendientes, con muchas admiradoras, ¿ok? Y bueno, solo recuerda, Libra, que el poder conlleva responsabilidad. Que los ejemplos con acciones son los que pesan. Ahí está, Libra. Bueno, vamos a comenzar primero con tu salud. Salud, Libra, noviembre 2024. Tenemos la energía del loco. Entonces, para algunos de ustedes empiezan, emprenden, puede ser una rutina de ejercicios o tal vez están como adjudicándose un nuevo hábito. Algunos de ustedes estarán empezando a meditar. Tenemos el ermitaño mirando hacia sus adentros. Entonces, pues eso de alguna manera hará que transformes tu vida. ¿Ok? Por otros de ustedes están trabajando mucho en sí mismos. Y puede ser que bajen de peso o estén lidiando con el peso. Para otros de ustedes, lo que veo es que están siendo arriesgados, ¿ok? Ya sea que están abusando de algún tipo de sustancia o tal vez están dejando para después el ejercicio o tomar agua o lo que sea y están un poco arriesgándose y eso puede llevar a que al rato no te sientas bien, Libra. Entonces, ahora sí que tómalo como te resuene según tu situación. Vamos a ver. En cuanto a la salud emocional, tenemos el ahorcado. Veo que se presentan situaciones hostiles, pero tratas de mantener la calma o vas a aferrarte mucho a tu paz interior y no quieres que nada te mueva a tu paz interior. Vas a estar soñando mucho, teniendo ciertos sueños o tal vez centrándote en tus objetivos. Tienes mucho que hacer, tienes mucho que has estado postergando, tal vez no sabes ni por dónde empezar, pero habrá mucho trabajo para algunos de ustedes. Es probable que una conexión empiece a pesar
o estés descuidando una conexión o hay cosas que tú te estás comprometiendo por amor, ¿no? O porque te gusta o porque te llena, sueños que quieres que te llenan, pero que es mucho trabajo, pero a ti te gusta. Y bueno, en la salud espiritual, 9 de pentáculos, sota de bastos. Ok, mira, en la salud espiritual veo que de alguna manera, Libra, veo que te empieza a ir bien, te empieza a ir bien en algo, puede ser en el ámbito económico, y eso hace que, mira, veo que cuando te va bien, tú eres como que, ay, te pachangueas, y entonces dejas la comunicación con tu, con el universo o con Dios, como le quieras llamar, como tú lo concibas. Entonces, es importante, para algunos de ustedes es así, ¿no? Para otros de ustedes veo que es lo contrario, como que dejan quizás un poco de lado la parte económica y están más centrados en su parte espiritual. Y bueno, sí está tu energía, Libra, en cuanto a la salud. Vamos a ver ahora en cuanto al dinero. Dinero, Libra, noviembre de 2024. Abajo del mazo tenemos el paje. Mira, el paje lo que trae es que te veo con mucho optimismo y ese optimismo, esa bonita energía hace que las cosas se te den en el trabajo, en los proyectos, y veo también que vas a tener que tomar ciertas decisiones o ciertas acciones. Tenemos el mundo, entonces se cierra un ciclo o empieza un nuevo ciclo en tu vida. Ok, has aprendido. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con algo relacionado con redes sociales o puede ser que haya un viaje o estén planeando un viaje o haya situaciones a distancia. Veo que te va a ir muy bien, Libra, en este noviembre. Las cosas se te dan, los caminos se te abren, Libra. Las oportunidades llegan y hay esperanza. Súper, súper bien, Libra. Vamos a ver. Mira, necesitas ponerte disciplinada, seria o serio con lo que tú quieres. Ahora sí que tus palabras sean respaldadas por tus hechos. No te das cuenta, mira, quizás hay algo que no está en tus manos o que no te quieres dar cuenta de que para algunos de ustedes no se dan cuenta de que están perdiendo su paz o que necesitan salir de su zona de confort. Para otros de ustedes, miren, no quieren que nada les quite su paz, así que ustedes se mantienen centrados en lo que importa. En el futuro veo que el 5 de pentáculos, entonces en el futuro vienen las vacas flacas, Libra. Te lo digo Libra, porque te va a ir muy bien, pero en el futuro próximo no te va a ir tan bien. Si no aprovechas esta energía o si no te das cuenta de que necesitas trabajar más en tu paz o salir un poquito de tu zona de confort. Tenemos la energía del tenebroso con el 8 de copas. Mira, Libra, tienes que tener cuidado con este tenebroso, porque este tenebroso pueden ser deudas. ¿Ok? Entonces, no te hagas de deudas. Mejor
es preferible no gastar que hacerse de deudas. No te hagas de deudas o cuida tus gastos o cuida tu cuerpo, porque si te enfermas también eso puede golpear de alguna manera tu economía. Cuida tus pensamientos para que no te tomes personal las cosas. Para algunos de ustedes lo que yo veo es que cuando dejas salir tu sombra, cuando dejas salir tu pesimismo, entonces te vuelves un poquito tóxica, un poquito tóxico, te centras en lo negativo y eso hace que te vaya mal en tu economía. ¿Ok, Libra? Entonces no puedes, o bueno, es que todos tenemos nuestra parte positiva, nuestra parte negativa, todos tenemos nuestro sol, nuestra sombra, pero, o nuestro sol, nuestra luna, pero, pues también las cosas deben de servirte de experiencia para manejarlas o gestionarlas mejor cuando se presentan, ¿vale? Tampoco no toda la vida va a ser sol, 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 sol. También es parte de, pero tienes que entender que cuando te pones de tu lado toxi, no te va bien, ¿vale, Libra? Bueno, vamos a ver finalmente, eso fue en cuanto a tu economía, vamos a ver finalmente en el amor. Abajo del mazo tenemos la energía de la sacerdotisa. Tenemos a Dios contigo. El universo contigo. Yo no sé qué estás pasando, pero lo que yo veo es que Dios te está hablando en tus adentros o trata de hacer meditación para que tú puedas soltar, para que tú, mira, para las personas que yo siento que están lidiando con una situación que les cuesta trabajo soltar, que les cuesta trabajo ir, que se vayan o ustedes alejarse o tal vez es un ex, una ex, no lo sé. Dios está aquí contigo. Dios te quiere dar la fuerza. No estás solo, no estás sola. De hecho, estar solo o estar sola es una manera de encontrarte contigo. Entonces, en la medida en la que tú hagas meditación, en la medida que tú trates de tener ese contacto en tus adentros, vas a poder más fácil soltar una situación. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver. Mira, veo que hay, tal vez estás mirando hacia el pasado o una situación del pasado puede ser que regrese o estás volviendo a pelear. Tú quieres a una persona o quieres dar amor. Veo reconciliación. Tal vez te peleaste con alguien del pasado o algo pasó, algo sucedió aquí, pero hay amor y es probable que haya una reconciliación. O ahora quieras saber de esta persona o esta persona quiere saber de ti. Para algunos de ustedes podría estar lidiando con triángulo amoroso y es una situación como que puede ser un poco conflictiva. Para las personas que no tienen una conexión, yo veo que su pasado aún les conflictúa. Sin embargo, llegan oportunidades para ti, pero mientras esto se materializa, pues trata de estar con tus amistades, trata de pasártelo bien, trata de disfrutar. No solo se es feliz cuando se tiene una pareja, o sea, pues se puede ser feliz, estar bien con o sin Libra. En la posición de la persona de tu interés, esta persona tiene el juicio, entonces es como que lo que tú siembres con esta persona tú vas a cosechar, o lo que esta persona haya sembrado contigo va a cosechar.
el juicio tiene con esta persona la iluminación. Entonces esta persona está brillando. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con Libra. Para otros de ustedes podrían estar lidiando con un Leo. Si no, lo que yo veo es que esta persona pues va a cosechar buenos frutos. O está intentando darte a ti buenos frutos. O es una persona que no siembra maldad o que no siembra venganzas. Es una persona que cuando ama da lo mejor de sí misma. En tu posición, aquí hay esperanza. Algunos de ustedes podrían estar lidiando con un Acuario. Para otros yo veo que hay esperanza con alguien puede ser signo de aire, Libra, Géminis, Acuario. Para otros, esta persona es una persona muy analítica, es una persona muy inteligente, de pocas palabras o muy creativa. Si ya tienes una conexión, esta persona está tratando de dar lo mejor de sí misma y yo veo que tú eres como más lógico, más mental y tú dices, no, pues sí, las cosas están avanzando. Si tienes una conexión, las cosas están avanzando. Si no tienes una conexión, aquí hay una persona que tal vez sea la persona de tu interés o es una persona que puede ser que venga hacia ti, no lo sé. O tu ex, no sé, dependiendo con qué estés lidiando, pero es una persona que brilla mucho. Es una persona que ha llegado a tu vida a enseñarte algo. Y bueno, vamos a ver. En el pasado, la persona, el ex de Libra, la persona del pasado. Mira, aquí hay una persona que de alguna manera esta persona no sabe querer bonito. ¿Ok? O esta persona está ahorita como en su parte oscura. Para algunos de ustedes su ex puede ser un Escorpio. Para otros de ustedes, pues no está bien aquí una persona. La templanza. Esta persona podría ser un Sagitario. Para otros tenemos el Rey de Pentáculos. Mira, aquí yo veo una persona que es muy astuta. ¿Ok? Esta persona podría ser también un Sagitario, aquí con la templanza. También fuerte signos de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio, como ya dije, Escorpio. Si no es una persona de esos signos, lo que yo veo es que aquí hay una persona que quiere que entiendas también que no es perfecta y que tienes que aceptarle como es. No, con todas sus fallas, que son bastantes, déjame te digo. Pero pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Por otros de ustedes podrían estar lidiando con una amistad. Vamos a ver. En el futuro, podría llegar hacia ustedes alguien de signo de aire, Libra, Géminis, Acuario, o seguir con una persona de aire. Para otros, aquí hay una persona que viene hacia ustedes que es muy inteligente. Si tienes una conexión, las cosas fluyen bien y empiezan a... No empiezan. Van construyendo más y más. Tenemos la luna, entonces podría venir para ustedes un Cáncer también. Fuerte energía de aire también, Libra, Géminis, Acuario, Pentáculos, Virgo, Tauro, Capricornio. Para otros de ustedes puede ser que en el futuro haya secretos. Ya sea que tú le tengas secretos a alguien de tu interés o alguien de tu interés está teniendo secretos contigo. Y bueno, vamos a ver el consejo Libra. Recuerda que esto está saliendo en función a lo que está razonando.
Si tú elevas tu vibración, obviamente que las cosas van a cambiar. El consejo es no mires, no te fijes, no. Casi. Mira, no mires el pasado. Échale ganitas para lo que viene. El pasado no va o no tiene por qué condicionar tu futuro. Y bueno, vamos a ver. Vamos a escoger, Libra, una tarjetita para ver qué mensaje hay para ti, Libra. Escoge cuál quieres, la 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3. Si escogiste la número 1, tu mensaje es: la vida es demasiado corta para vivirla con enojos o tristezas. La vida es demasiado corta para vivirla con enojos o con tristezas. Si escogiste la número 2, menos justificaciones y más abrazar la responsabilidad. Menos justificaciones y más abrazar la responsabilidad. Y si escogiste la número 3, escrito está. Hay algo que ya está escrito, Libra, aquí. Para ti. Aunque te quites, viene para ti. ¿Ok? Bueno, o está ahí para ti. Ese es parte de tu aprendizaje. Y bueno, vamos por finalizar a sacar un mensaje del oráculo del universo para ver qué mensaje tiene el universo para ti, Libra. Y dice: ningún acto de bondad es en vano. Algunas de las personas más amables que jamás conocerás han pasado por el infierno y han vuelto. Eso refuerza su compasión y empatía. Si esto te describe, sigue siendo la hermosa alma que eres. Lo voy a volver a repetir. Ningún acto de bondad es en vano. Algunas de las personas más amables que jamás conocerás han pasado por el infierno y han vuelto. Eso refuerza su compasión y empatía. Si esto te describe, sigue siendo la hermosa alma que eres. Libra, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Libra. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.